Le damos la bienvenida a María Romero, una madre que está defendiendo un recurso de amparo para evitar que la jornada simple pase a jornada completa en las escuelas de Buenos Aires y de todo el país. Le doy la bienvenida también al doctor Julio Razona, abogado. Julio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas María, buenas noches, noches. buenas noches a los dos, ¿cómo están? En términos de derecho, Julio, decreto mata ley, ¿cómo es esto? No, hay lo que se llama una pirámide jurídica, donde en la base de la pirámide está la Constitución Nacional, después las leyes nacionales, después los decretos y los reglamentos. Hay un orden que no se puede alterar. Pero más allá de esto, acá hay una cuestión creo que yendo al fondo de la cuestión, es una, es una mirada que hay sobre la educación muy particular. Nos encontramos ahora con hechos en el ámbito educativo inéditos. Mira, precisamente hoy me presenté como particular damnificado en nombre de padres de alumnos y hemos formalizado una denuncia y hemos acompañado pruebas documental y de audio. Hemos denunciado a una profesora de literatura de un colegio secundario de Necochea por corrupción de menores, porque se ha dado un caso que es muy particular. Mira, yo hace muchos años que me dedico a la victimología, a asistir víctimas. Nunca vi una cosa semejante dentro de un colegio secundario donde una profesora le ha enseñado a los alumnos prácticas sexuales, profesora de literatura, prácticas sexuales de todo tipo. Les ha enseñado a consumir estupefacientes, los ha incentivado a consumir estupefacientes, les ha enseñado a hacer cócteles con estupefacientes y hasta le ha llevado fotografías de sus amantes desnudos y de prácticas sexuales aberrantes que ella mantiene con sus amantes. Esto bajo el paraguas de la educación. Esta es una cuestión, esto tipifica el delito de corrupción de menores agravado porque es la encargada de la educación de las víctimas y agravado también por amenazas, porque esta profesora le ha dicho a sus alumnos que esto no lo cuenten en la casa. Es una típica conducta de estos depravados, que no lo cuenten en la casa porque si no iban a tener problemas en el colegio con su materia. Así que vos fíjate que en todas estas cuestiones que estamos tratando en el tema educativo conllevan el incentivo a este tipo de gente a que utilicen el sistema educativo para dar rienda suelta a estas depravaciones que lamentablemente son parte de los propósitos de la Agenda 2030, que no es más que luchar contra la familia constituida, luchar contra la procreación natural, contra la vida natural, luchar contra la libertad de elegir y fomentar todo este tipo de depravaciones, así como sabemos también que se van a querer legalizar la pedofilia. Bueno, y estos son todos caminos que están utilizando para llegar a ese fin. Pues el panorama, la verdad es que es aterrador y la cuerda, por supuesto, más débil son los propios niños, porque están siendo un botín de guerra. eh, y las madres, que yo creo que cuando hablamos de la comunidad educativa y hemos visto las manifestaciones en Salta y en Jujuy, el gran porcentaje de mujeres que hay, ¿no? Este es un tema en donde está muy involucrada la mujer y a mí me preocupa mucho esa parte emocional, esa expectativa que tenemos las madres de cuidar a nuestros hijos, pero parecería que el Estado no está acompañando este propósito. María, no sé, en diputados, en los próximos días se va a debatir para transmitirle a Julio ese paso que tú diste en diputados. eh, ¿Qué te dicen? O sea, después de eso, ¿qué sigue? Primero viene el debate en la Cámara de Diputados del bloque de diputados de educación, en donde se pasó como proyecto el debate de este planteo jurídico, porque hay más de 20 amparos presentados colectivos,
sobre el pase inconsulto y por decreto de jornada simple a jornada completa el 98% de las escuelas de Capital, que como yo siempre aclaro, esta es una decisión que si bien se aplica a mansalva, por decirlo burdamente, aquí en Capital Federal, en realidad ya está firmado para hacerse en todo el país. Entonces, la expectativa está puesta ahora en que los diputados de la Comisión de Educación vean qué es lo que está pasando y entiendan la gravedad de lo que está pasando. Yo creo que hasta ahora nadie se enteró o muy pocos se enteraron, porque como todas estas cosas van como sigilosamente haciéndose de una manera casi imperceptible, bajo la leyenda de lo hacemos por el bien de los chicos, porque hay tanta violencia en las casas y es mejor que estén en la escuela y no en su casa, porque los padres tienen que trabajar, porque por la pandemia los chicos perdieron mucho tiempo de clases, digamos, hay un montón de excusas que se ponen en el medio, pero esta ley estaba sancionada desde el año 2006, y si uno lee la ley, esa ley sancionada en el 2006, que creo que si no recuerdo mal es la 26.206, en ningún lado especifica que como parte del contenido de esa ley hay que pasar las escuelas a jornada completa obligatoria. Pero la política de hoy en día se basa sobre esa ley, en donde en realidad esa ley decía que la educación tenía que ser, dar igualdad de oportunidades para todos los chicos por igual. Eso es lo que dice, pero la política hace la interpretación de esa ley basada en que, de acuerdo a eso, hay que poner la jornada completa obligatoria, pasando por encima de las necesidades de un montón de chicos, sin discapacidades y con discapacidades. Chicos por los que nadie está velando, porque nosotros hemos hecho denuncias en INADI, nos dijeron que no había ningún tipo de discriminación, dado que cuando uno presenta el certificado de discapacidad puede quedar exento de hacer la doble jornada. Entonces no cuadra la discriminación. Ahora, el chico que no tiene un certificado de discapacidad, pero se queda sin sus deportes por la tarde o por la mañana, sin ir al club, sin ir al taller de arte o sin pasar tiempo con su familia, ese chico no tiene derecho Claro. a seguir Y optando su jornada simple. Julio, ¿realmente en Cámara de Diputados pueden hacer algo frente a un decreto expedido por el gobierno de la ciudad, técnicamente hablando? No, ¿sabes cuál es el problema en estas cuestiones? Que pasa lo mismo con la ley de educación, esta es la 26.206, Sí, que con la ley de educación sexual integral. Pasa lo mismo. En realidad son las leyes, si uno lee la ley está muy bien. El problema es que las reglamentan mal. claro. Todas las leyes llevan un reglamento. Entonces, hacer una ley es como hacer una ciudad, como construir una ciudad. Y el reglamento serían los caminos de acceso a la ciudad. Entonces, la ley está muy bien. Lo que pasa es que después la reglamenta la política, el Claro. Poder Ejecutivo. Entonces, lo que falla ahí no es la ley, sino el reglamento de la ley. En la ley de educación sexual integral pasa lo mismo. Se habla de educación sexual integral, se habla de biología, se habla de que los estudiantes sepan lo que son las enfermedades venéreas, cómo protegerse, los métodos anticonceptivos, todos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que estas leyes delegan en el Poder Ejecutivo la reglamentación. En el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud, depende de la ley. Pero esas reglamentaciones violan el espíritu de la ley. En realidad lo que hay que hacer es atacar la reglamentación. La ley, por más que uno modifique la ley, si la reglamentación no va a cambiar. Así que creo que lo que hay que poner énfasis para ser eficiente en estas cuestiones, y por supuesto están muy bien lo que están haciendo, que los legisladores se ocupen de esto de una vez por todas, es leer las reglamentaciones, porque no sirve de nada modificar la ley si la ley está bien redactada. Ahora, si haces la modificás y después le das al Poder Ejecutivo para que la reglamente, y como la ley de educación no habla de doble, de horario extendido, sino de eficiencia y
defines y después la reglamenta como quieren, te ponen triple horario y no puedes hacer nada. O sea que hay que apuntar el cañón a las reglamentaciones de las leyes. Ese es un ardid, porque cuando dan libertad para reglamentar, después el que la reglamenta, nadie se fija a ver si el espíritu de la ley concuerda con la reglamentación. Entonces aparecen estos abusos, ¿no? Abusos. Entonces te encontrás con chicos que con doble escolaridad, que en realidad van a perder parte de su vida, de su desarrollo normal, así como te encontrás con chicos que concurren a clases de educación sexual integral dictadas por personas transgéneros o chicos que van a la escuela Jardín de Infantes en educación preescolar, hablando de métodos anticonceptivos o que definen su género. Nenes de 3, 4, 5 años. Entonces, estos disparates que están ocurriendo, pero vos fíjate que lo que decía anteriormente, que todo tiene el mismo fin. Todo tiene esto de que haya una dispersión de la familia, que no haya control de los padres sobre los hijos, que hacerle creer a los nenes chiquitos que ellos son independientes y que puedan decidir por sobre encima de los padres. En realidad el fin es que haya cada vez menos habitantes. El fin es que no haya procreación, que no haya un desarrollo normal de la familia normal, la familia que contiene, que protege, los padres que guían a sus hijos. Quieren terminar con eso. Eso que ha sido la base de la estructura social nuestra, lo quieren terminar. Y en ese camino son esenciales las mujeres. Las mujeres son las que están generalmente al frente de la educación y del desarrollo de sus hijos, son las que tienen que tomar la participación activa, como lo están haciendo, e impedir que sigan avanzando estas cuestiones que no hacen más que dañar el futuro y el desarrollo normal de nuestros hijos. Ahora, entre lo que está haciendo, María está haciendo dos cosas. Por un lado, llevó el tema hasta diputados, pero por otro, ella retira a su hijo todos los días. Por más que esté la jornada completa, María está ejerciendo la soberanía como madre y entonces tendríamos que buscar esos caminos, ¿no, Julio? Alternativos. Sí, por supuesto. Mirá, yo en mi canal de Telegram he acompañado modelos para que los padres presenten en los temas de educación sexual integral, presenten notas diciendo que sus hijos no pueden participar de esas clases, donde se aclara en esa nota que se viola el reglamento, la reglamentación viola la ley, que no, y que los padres prohíben que a sus hijos tomen esas clases de educación sexual integral y también se les prohíbe a los directivos que le den documentación o le exhiban videos a los niños sobre estas cuestiones. Este es un derecho que tenemos todos los padres a exigir a los educadores que no se viole los derechos fundamentales de los chicos, que es el desarrollo a un equilibrio emocional y una vida sana. Entonces nosotros tenemos el derecho y tenemos el poder de desobedecer estos reglamentos y estas leyes cuando estas son perjudiciales para los niños. Tenemos el derecho a hacerlo y como padres tenemos la obligación de hacerlo. Porque, repito, la futura normalidad de nuestros hijos y el desarrollo equilibrado depende de estas actitudes que tengamos nosotros como padres. Esa palabra que vos dijiste, Julio, perdón, obligación. Comúnmente los padres no terminamos de darnos cuenta que ser padres de nuestros hijos no es solamente un derecho, sino una obligación. Y dentro de esa obligación está bregar por las necesidades y por la integridad de nuestros hijos. Y en este punto es donde la política se mete sistemáticamente y asusta a las personas, haciéndoles creer que en realidad el Estado está por encima de la patria potestad de esos padres, y no es así. Entonces yo intento permanentemente transmitir este mensaje a los padres para que den un paso al frente, para que se animen, para que no tengan miedo. Y es muy difícil desarraigar ese miedo de la gente a ir contra el Estado, ¿no? Por eso se me venía a la cabeza
la teoría de la ventana de Overton, ¿no? Claro, De cómo se viene pergeñando y organizando sistemáticamente determinada idea para hacer que las personas en definitiva terminen aceptando algo que es aberrante desde todo claro. punto de Bueno, vista. pero vos fíjate qué importante es desobedecer y que la gente tome conciencia que la desobediencia es un derecho constitucional y que nadie está obligado a obedecer una orden ilegal, o un mandato ilegal, o un reglamento ilegal, porque Exacto, la, la legalidad de ese mandato, de esa disposición, termina cuando esa disposición es injusta, es arbitraria o es nociva para los chicos. Nadie está obligado, vos como padre no estás obligado a respetar una norma que sea perjudicial para la salud de tus hijos. Tenés, exacto. tenés el derecho a no respetarla y la obligación como padre, como educador natural de tus hijos, a hacer todo lo posible para que eso se derogue. Y vos Exacto. fíjate qué importante es saber que las normas, cuando no se aplican, se derogan por la no aplicación. Sí. Hay un montón de leyes que caen en desuso porque la gente no las cumple. Ujú. Entonces, Ese es sería un buen muy camino. importante. Ese Ese es el sería un buen camino. Por camino. eso es muy importante, pero no desobedecer por desobedecer. Por eso es tan importante cuando uno presenta una nota en el colegio, fundar por qué no la respetan la norma. O sea, no porque, bueno, no lo mando al colegio directamente. No, fundarlo y tenerlo fundado porque estás ejerciendo el derecho como padre, como responsable y educador de tus hijos a hacer valer sus derechos. Siempre se habla del interés superior del niño, ¿no? Como algo, una norma constitucional que surge de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente. Y ese interés superior del niño, en la práctica es esto, respetar los derechos ese es el interés superior del niño. Todo lo demás es una habladuría. Se habla mucho del interés superior del niño y tenés a norma del Estado que lo que menos hacen es velar por el interés de un chico, por su desarrollo. Así que esta tarea que están llevando a cabo es eh, tan necesaria como imprescindible. Pero sería muy importante que pudiéramos, como dice María, quitarle el miedo a la gente de ejercer, de hablar, de mandar una carta. Y yo creo que con una mirada mucho más amplia, todo este proceso también nos está llevando a comprometernos más con los chicos. Es decir, a no aceptar todo lo que viene del colegio, todo lo que viene del pediatra, todo, o sea, en muchos aspectos nos está poniendo realmente en otro lugar como de mayor compromiso. Un ejemplo práctico de aquí hay una escuela secundaria en Mar del Plata, la Escuela de Educación Media número 25, que es la más concurrida de la ciudad. El director de esa escuela, Luis Di Stefano, en plena pandemia se negó, fundado, es un amigo mío, es una persona que piensa como nosotros, y él querían hacer un vacunatorio en su colegio, el más grande de Mar del Plata. Y él se negó a que conviertan su colegio en un vacunatorio y dijo, no, si ustedes quieren vacunar a alguien por algo, no usen mi colegio porque esto no es un hospital y una clínica, usen un centro de salud, porque, porque imponer una vacuna que es experimental en un colegio me hace responsable a mí, y yo no soy médico ni tengo la capacidad para resolver a quién hay que vacunar. Y se plantó ante las autoridades del Ministerio de Salud, por supuesto que en forma verbal le decían que lo iban a echar, que iba a tener problemas, que no iba a cobrar el sueldo. Y en los hechos no pasó nada. Nunca se hizo el vacunatorio en ese colegio y él sigue siendo director del establecimiento sin ningún problema. Pero supo ejercer su derecho a la desobediencia de una orden ilegal, pidió que se la funden por escrito, nunca lo hicieron y bueno, y nunca tuvo problemas. Y ese es un caso típico, pero se pueden nombrar cientos de casos similares donde la gente se planta firmemente para defender sus derechos y no tiene ningún problema porque está obrando conforme lo establece la Constitución Nacional y los principios que hacen a la salud, a la vida y a la educación de los chicos. María, Bueno, ¿cómo ahí ha sido la postura, perdóname, de las directoras, de los directores de las escuelas? Los 20
escuelas que se sumaron al recurso de amparo, ¿cuál ha sido la postura de esos directores? O sea, ¿están corriendo el riesgo? ¿Cómo es? Hay de todo un poco, hay desde directoras que han renunciado a su cargo como directoras a partir de este año porque no estaban de acuerdo con esta implementación. Hay directoras que evidentemente han tenido digamos, algún ofrecimiento, digamos, alguna cuestión desde el lado de la política, porque hasta sacaban las pancartas, los pasacalles, que los padres juntaban peso por peso para pagarlos y los colocaban en la calle pidiendo que se respetara la jornada simple, y por directiva de la directora iban y descolgaban con la policía, descolgaban los pasacalles que ponían, que colocaban los padres, arrancaban los carteles. Eh, Hay quienes, bueno, que han juntado, directoras que han juntado firmas de los propios padres, han enfrentado unos padres con otros, los que sí querían la jornada completa y los que no la querían, juntando firmas unos contra otros. La verdad es que ha sido una jungla, y esto que justamente mencionaba Julio con respecto al tema del director de la Escuela de Mar del Plata, es algo que escucho sistemáticamente. Todos los docentes que no están a favor de esto, que inclusive son padres de chicos que van a las escuelas públicas y que ni siquiera quieren formar parte de los amparos porque tienen miedo a la represalia de parte del Estado. Eh, es algo que a mí me cuesta entender, porque yo digo, no sé, el Estado que nunca echa a nadie, ¿no? El que trabaja en el Estado se jubila en el Estado. ¿Por qué han logrado instaurarles el miedo de tal manera que no pueden accionar poniendo la cara y diciendo no, hasta acá? Inclusive como docentes mismos, diciendo, no, yo esto no se lo voy a andar, no sé, la ESI, esto yo no, me niego, yo esto no se lo voy a dar a mis alumnos. O no sé, o el lenguaje inclusivo, me cuesta decir lenguaje inclusivo porque de inclusivo no tiene nada, pero digo, todas estas cosas, todas estas bajadas de línea en donde los docentes también son los que marcan la diferencia entre ser parte del problema o ser parte de la solución. Eh, a mí me cuesta un poco entender, digamos, desde la docencia, por qué le tienen tanto miedo, cuál es el recurso legal que tiene el Estado para amedrentarlos, para perseguirlos, para sancionarlos. Si un docente se niega, sea un director que se niegue a implementar la jornada completa o sea un docente que se niegue a dar una ESI. Bueno, no, Julio, en realidad el Estado no tiene poder sancionatorio, lo que sí, lo que pasa es que la gente a lo que no soporta es la incertidumbre. Mm. La incertidumbre que tiene miedo que le pase algo, ¿no? Porque el hecho, si vos te fijas, mira, con los empleados, pasó también con los empleados de Banco Provincia de Mar del Plata y con los empleados de casinos, que los que no se quisieron vacunar, nosotros presentamos notas administrativas diciéndole que sí, se iban a vacunar, pero en un vacunatorio donde haya un médico responsable y donde le hagan firmar un consentimiento informado, que ellos a todos los vacunatorios que habían ido no habían encontrado ninguno. Por supuesto que no se vacunaron. Y ninguno recibió ninguna represalia, pero estoy hablando de cientos de empleados, de cientos. Y todos siguieron trabajando y dice, bueno, está bien, yo me vacuno, pero usted tráigame un médico responsable, un consentimiento informado, un seguimiento y dígame que me diga el médico antes de vacunarme que sé que no voy a tener ninguna secuela. Por supuesto, no existe un médico en el mundo que haga eso, pero ese fue un recurso nuestro y ellos se negaron a vacunarse y ninguno, te estoy hablando de cientos y cientos de empleados, ninguno sufrió una sanción de ningún tipo. Esto es un incentivo para la gente. Digo, bueno, enfrentarlo. Después hay una cuestión de la incertidumbre ocasiona en las personas un sufrimiento moral, ¿no? Del miedo de no saber qué va a pasar. Pero creo que es más grande también el dolor que a uno le podría generar ver que no hizo lo que tenía que hacer como padre, ¿no? Que ese es un dolor posterior, ¿no? La indignidad que uno puede acarrear como padre de no haber protegido a sus hijos de determinadas cuestiones o de haberles Ese dolor privado de otras. ese dolor no se repara con nada. Por eso. Después es tarde para arrepentirse.
Me ha pasado y lo veo ahora con padres que están arrepentidos de haber vacunado a sus hijos, muy arrepentidos. Y digo, bueno, este es un periodo, todos los padres tenemos que tener un periodo de reflexión mayor que con nuestro propio cuerpo, pues nosotros somos responsables de los más vulnerables, doblemente vulnerables los chicos, porque por su edad y por el abuso de poder del Estado, y bueno, nosotros somos responsables doblemente del bienestar de ellos, somos los únicos responsables. No puede venir nadie a modificar el desarrollo intelectual, moral, espiritual de nuestros hijos. Sí, no puede venir, nosotros lo tenemos que impedir, somos los padres. Pero es que además se supone que vivimos en una democracia, en donde no necesitamos que nos vengan a decir cómo vivir, cuándo vivir, qué hacer, qué no hacer. Digamos, la sociedad democrática se construye con consensos, preguntándole a la gente y estando atento a lo que la gente necesita, no a lo que la política necesita. Esto es lo que Bueno, hay que pero está, el concepto de democracia está desvirtuado. Acá se entiende por democracia cada 2 años sin meter un papelito en una caja de cartón en una escuela. Eso es la democracia. Porque después el ejercicio de la democracia es el de peticionar a las autoridades, hacerse oír, hacerse respetar, y todo eso queda en vacío. Que el peticionar a las autoridades. Si nadie puede pedir nada. Acá imponen todo y nos tenemos que defender del Estado. Pues estos principios constitucionales, que como ciudadanos nosotros tendríamos que accionar y el Estado responder, de hecho no ocurre nunca. No, es más, nos tenemos que defender del Estado. El Estado es un agresor con nosotros. Entonces la democracia en realidad es una utopía, quizá lo fue hace muchos años, no, es una utopía y es una forma de convencer a la gente que tiene sus representantes porque cada 2 años va a votar. Que en realidad el ejercicio democrático es diario y de hecho no se puede hacer porque estamos siendo agredidos por quien nos tendría que dar soluciones. Sí, además que si nosotros no ponemos primera y accionamos ahora, ya en este momento, el famoso tratado que se está firmando, o se firmó, eso no lo tengo claro, en la ONU, que se supone que anula la constitución de cada país o la soberanía de cada país, ¿cómo vamos a hacer para decirle no a un tratado internacional que queda por encima de la constitución y de la soberanía de cada país si no somos capaces de enfrentarnos ahora con nuestro propio Estado, con nuestros propios empleados? Bueno, si querés hablamos de eso. Del tratado de pandemia Nos quedan 9 minutos, así que bueno, sí, te lo hago vámonos por ahí. hiper resumido. El Sí. tratado de pandemia todavía no se firmó. Ah, Solamente está firmado por la Unión Europea, que ellos unificaron su representación en uno solo, que ellos están de acuerdo. El tratado de pandemia lo que va a hacer es que todos los países miembros que se adhieran a ese tratado van a delegar su soberanía sanitaria y por ende su soberanía total a la Organización Mundial de la Salud y por ende a las Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud es una entidad privada, es una ONG privada. O sea que los estados nacionales van a delegar a una organización privada todo el manejo de su salud y por ende de su economía, de su libertad, de sus derechos. Todas las constituciones son las leyes supremas de cada nación. Nada puede estar por sobre una constitución nacional. Quien entrega la soberanía de una nación comete el delito de traición a la patria. Por eso es tan importante hacerle saber a la gente que los legisladores que entreguen nuestra soberanía o pretendan entregar nuestra soberanía a una entidad particular, de intereses particulares, como es la Organización Mundial de la Salud, están cometiendo el delito de traición a la patria, que la única pena que prevista para ese delito es la de prisión perpetua, artículo 215 del Código Penal. O sea que en el caso que pretendan delegar nuestra soberanía, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación, de nuevo, de desobedecer el poder de una organización privada para que nos someta y termine haciéndose dueño de nuestras libertades, de nuestros derechos. Una nota de color que me gustaría, antes de que terminemos, algo que encontré hoy mirando en internet y me pareció maravilloso. La diputada Catalina Buitrago, de la provincia de Buenos Aires, declara su repudio a la resolución 3744/2022 de la Dirección General de Cultura y Educación
y solicita dejarla sin efecto. Es la que establecía la educación ESI en el ámbito de las escuelas a nivel de nivel inicial. Esto la verdad es que me dio una lucecita de esperanza que una diputada haya repudiado esta implementación que se firmó el año pasado y es del 2023 esta carta, esto que está acá publicado. La verdad es que fue una lucecita de esperanza porque digo, de a poquito se van como prendiendo luces, ¿no? Sí, pero mirá, ¿sabés? Una cosa que yo estoy viendo con estos casos, como este que les estaba contando de Necochea, calculo más o menos el 95% de los padres y los alumnos están en contra de esto, de la educación sexual integral. Es más, los alumnos que esta misma profesora de literatura les daba textos de índole pornográfico para que los chicos lean, leyeron casi todos el primer renglón y no quisieron leer más. No hay una adaptación de los chicos a esto ni de los padres. Lo que pasa es que los pocos que están en el poder hacen mucho ruido y Claro, son muy escandalosos. Pero la gran mayoría piensa como nosotros. Lo que pasa es que es una mayoría silenciosa. Entonces, sí, por eso es muy importante, yo se lo decía a los padres, es muy importante que ustedes se presenten, hagan notas, hicieron notas en Inspección General de Escuelas, ya intervino una inspectora, ya la profesora la sacaron del medio, ya no puede dar clases. Pero eso sí, gracias a los padres que se movieron, porque si se callasen la boca, yo puedo hacer una denuncia penal y puedo incentivar para que esta mujer la metan presa, y de hecho va a estar presa, pero con eso no alcanza. Lo que alcanza es que que ese 95% de la gente se haga oír, se haga valer, y bueno, hay partidos políticos, como el Partido Comunista, son muy pocos, pero los pocos siempre se manifiestan, salen a la calle y uno los ve y parece que fuesen muchos. sí, Y Claro, no, y son de mucha presencia y de mucha acción. sí, Todo lo contrario que pasa con el resto de una mayoría silenciosa, política, que no se hace oír. Por eso es tan importante lo que vos estás haciendo, y lo que pueden hacer muchos padres para que no usen a nuestros hijos como carne de cañón de sus intereses. exacto. yo les quería leer entre las obligaciones de los docentes de la ley de educación. La primera obligación dice, respetar y hacer respetar los principios constitucionales, para que veamos el nivel de inconsciencia en el que estamos, ¿no? Porque el docente está obligado a enseñarle a los chicos a respetar la Constitución. Y, y bueno, yo creo que será un proceso también en el sentido como la jungla que tú describes, María. Creo que ese es uno de los grandes objetivos, ¿no? Ponernos a pelear entre todos. Denuncia va, denuncia viene, por diferentes motivos, injustificadas o no. Y yo creo que la figura de Julio Razona, por ejemplo, que es tan generoso con su conocimiento, creo que las mujeres tenemos que realmente buscar, como lo ha hecho María, también apoyo de personas que están dispuestas a acompañar estos procesos, porque el desgaste como mujeres es enorme, Julio. Yo di muchas batallas con los colegios y siempre conté con abogados amigos que me redactaban cosas y pude zafar. Entonces, si bien esto es una agenda global, pues la solución casi que recae en cada familia, ¿no? Como decía María también al comienzo, en mirar cómo nos defendemos cada uno, ¿no? No sé hasta dónde sostener con fortaleza esta batalla, ¿no, María? Sí, es difícil, pero cada día que me levanto y cada día que me despierto miro a mis hijos y no podría seguir mirándolos a los ojos si yo no retomara la batalla cada día que me levanto. Y así quiero inspirar a todos los padres que puedan estar escuchando esto y decirles, unámonos, porque los chicos nos necesitan hoy, mañana es tarde. La recompensa moral, que es la Sí, recompensa de la satisfacción de hacer las cosas bien por los demás, sin esperar nada a cambio. Que esa es la mayor exacto. recompensa que podés tener.
y ver crecer a tus hijos en libertad y sanos, esa es la mayor recompensa. Oye, vale la pena el esfuerzo de horas generando estas cuestiones, estas soluciones, vale la pena con solo ver que crías hijos y que evolucionan y son cada vez mejor personas. Y bueno, eso... Y el ejemplo que les damos a los chicos de mostrarles esto mismo con acción, que ellos nos vean a nosotros movilizados de esta forma, es una lección en la vida que no tiene precio. Por más que Sí, uno se sí. los quisiera explicar a ellos, si ellos no nos viesen a nosotros hacerlo, sería muy difícil que ellos pudiesen interpretar lo que nosotros les querríamos decir. Sí, es Entonces no verdad, tiene es así, se predica con el ejemplo, ¿no? Uno puede Sí, decir muchas cosas, pero si no te ven levantándote a la mañana, a la madrugada para hacer estas cosas sí, y gastar en gran parte del día en hacer algo por ellos o por los demás chicos, ¿no? Por supuesto. sí, Eh, sí. si Bueno, eso no lo queda un ven, vos minuto, le podrás hablar todo el día que les va a entrar por una oreja y les va a salir por la otra. queda un Exacto. minuto para despedirnos. Por favor, Yo adelante. quiero agradecer eternamente a vos, Beatriz, por acompañarme y acompañarnos de esta forma, y a Julio por la generosidad de habernos destinado este ratito con todas las cosas que él sé que tiene para hacer, y acompañarnos tan amorosamente en hablar, simplemente en hablar, que es lo que tanto tenemos que hacer, hablar y escucharnos, ¿no? Y envalentonarnos unos con otros e inspirarnos, ¿no? Bueno, gracias, Julio. Un placer enorme charlar con ustedes. No queremos educarnos, no queremos más control.